Comienzo. El título de la presentación, como ustedes ven, es Factores psicosociales, burnout y salud mental en personal sanitario ante el COVID-19. Bueno, ahora todo es en el escenario de COVID-19 y pues obviamente este tema no podría quedar exento, que es un tema, por cierto, pues que no es novedoso. El tema de los factores psicosociales y la salud mental en profesionales de la salud ha sido investigado desde hace muchos años, pero obviamente en este contexto pues se cobra cierta relevancia. Los temas que les voy a hablar son estos, algunas reflexiones sobre las lecciones del SARS-CoV-2, la salud mental y estresores psicosociales que se han investigado en personal de salud y que se han ya publicado o están disponibles en la literatura cuando se encuentran específicamente en contexto de epidemia. Y de ahí voy a dirigirme específicamente al tema del burnout, que yo lo dibujo como una luz naranja en el semáforo. Enfatizaré con detalle esta cuestión. Y luego ya voy a hablar, pues en una experiencia que estamos teniendo, voy a compartirles resultados preliminares de un proyecto de factores psicosociales en personal de salud que estamos realizando actualmente. Ya hemos levantado alguna información y pues algún adelanto de esta información les presento el día de hoy. Y por supuesto voy a cerrar con modelos para el control y prevención del burnout y de salud mental en profesionales de la salud para dejar algunos minutos para preguntas y comentarios. Bueno, en cuanto a las lecciones iniciales de esta pandemia, pues son muchas. Quiero primero, en términos de contexto, recordar que esto comienza el 11 de marzo del 2020, cuando la OMS declara el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia, la COVID-19 como enfermedad, como una pandemia. Y aunque su origen se localizó en China desde diciembre de 2019, en algunas semanas ya se había propagado a 114 países y se habían contagiado 118,000 personas en tan solo 2 semanas. Para el 30 de junio se habían notificado ya más de 10 millones de casos de COVID y cerca de 500,000 fallecimientos en todo el mundo. Y más o menos por esas fechas ya también la OMS había advertido que la pandemia provocará un aumento en el número y severidad de los problemas de salud mental en cientos de millones de personas. Y bueno, ha estado insistiendo una y otra vez que dichos problemas no deben ser ignorados. En mayo de este año, tanto la OMS como la OPS reconocen que el colectivo de trabajadores sanitarios y el personal de primera respuesta, es decir, todos aquellos trabajadores que están en la primera línea, le llaman, de atención a la pandemia, de atención a pacientes enfermos de COVID-19, pues en definitiva son los de mayor riesgo, ¿no? Es implícito un riesgo y pues implica esto una atención prioritaria que debe tener este personal. Les decía que las lecciones son muchas, pero en la línea del tema que hoy nos ocupa, quizás las más relevantes, pues yo rescataría estas, ¿no? Una es que a pesar de que ya se había estado diciendo que las enfermedades infectocontagiosas estaban controladas por el ser humano, y que ahora las crónico-degenerativas eran las únicas hacia donde teníamos que dirigir nuestros esfuerzos, pues este hecho queda ahora rebasado, ¿no? Y queda claro que además de las enfermedades de las enfermedades crónico-degenerativas, las infectocontagiosas, lejos de desaparecer, serán permanentes y tendrán igual o más importancia que las crónico-degenerativas en todos los países. Esto es en el ámbito internacional y mundial. Otra lección es que la pandemia difícilmente debe entenderse solo como un fenómeno biológico, es decir, como un virus que ataca a las personas y que puede enfermarlas o puede terminar su vida, sino hay que entender que alrededor de esta enfermedad hay crisis sociales,
hay muchos fenómenos que se han estado dando en términos de conflictos de convivencia, lo que confirma un vínculo inseparable entre riesgos psicosociales y riesgos biológicos. Hay crisis que pues lograron controlarse, ¿no? Pero recordamos aquellas primeras escenas en China donde la gente harta de confinamiento en su vehículo derribaba vallas y derribaba pues bloques que había puesto la policía para mantener control de la epidemia, pero pues hubo violencia que inmediatamente empezó a surgir a la par que se intentaba un control de la epidemia. Entonces, es muy importante no perder de vista eso, que son fenómenos que están relacionados de alguna u otra forma. Y pues la otra lección para mí muy importante es que las estadísticas de economía normalmente hablan de las contribuciones al Producto Interno Bruto de muchos sectores, tales como el sector de minería o el de manufactura, pero curiosamente en esas estadísticas normalmente no aparece la contribución al PIB que pueden tener los servicios sanitarios o los servicios de salud. Y hoy queda claro que sin este sector, pues simple y sencillamente el riesgo de la existencia de la sociedad es alto. Es decir, aunque no hay una estimación económica de la contribución del sector de servicios de salud, su contribución al funcionamiento de la sociedad es claro, ¿no? Es por lo tanto, ahora que está de moda el nombre esencial como sector en contribución, pues queda claro que el sector salud es indispensable para que la sociedad pueda seguir funcionando. Entonces, esta es otra lección muy importante y que lamentablemente los gobiernos han subestimado y no han, pues sinceramente no han invertido, no han dado la atención a este sector que, pues sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, en términos de inversión ha sido olvidado, ha sido soslayado. Y no solo me refiero obviamente a la inversión en términos de infraestructura, en términos de medicamentos, de materiales, sino también en inversión para el personal de salud, para el factor humano, que es simple y sencillamente el factor que sostiene este sector. Y en particular, el personal de salud, el personal sanitario, pues ya les decía de antemano, se había estado documentando que están expuestos a muchos factores de riesgo psicosocial y a muchos riesgos psicosociales desde antes de la pandemia, ¿no? Por demostrar algunos datos, algunas variables psicosociales, solo les puedo comentar, pues que hay que destacar que se ha demostrado que este personal se encuentra normalmente expuesto a cargas de trabajo muy elevadas o a jornadas también de trabajo mucho más largas que los que pueda haber en otros sectores. En términos de cargas de trabajo, hay que considerar que no solo hay cargas horarias o hay muchas tareas por hacer, sino que sus demandas son particularmente más emocionales y por lo tanto psicológicamente de mayor impacto que las que pueda haber en cualquier otra profesión. Notemos que pues hay una interacción muy fuerte que tienen con el dolor, con la muerte, y bueno, pues con reacciones psicológicas diversas que ellos tienen que afrontar. Entonces, este tipo de demandas emocionales son muy desgastantes y no olviden que fenómenos como el síndrome de burnout justo surge en profesionales de servicio humano, tales como profesionales de la salud. Entonces, bueno, esta es una variable relevante. Otra que, pues sobre todo hemos documentado más en contextos nuestros, en estudios en México y algunos en latinoamericanos, que es la falta de recursos materiales. Fíjense que este es un estresor que no van a encontrar, que es común o es de los más mencionados por profesionales de salud en países desarrollados o en países de primer mundo, pero en nuestros contextos es un estresor común.
los médicos, las enfermeras se quejan mucho de la falta de equipos, de medicamentos y de materiales en general para afrontar las demandas que sus servicios tienen. E insisto, este es un estresor común desde antes de la pandemia. Y obviamente todo esto se convierte en riesgos psicosociales muy específicos o en efectos psicológicos negativos que se han estado documentando también mucho, ¿no? Entre ellos, obviamente, el estrés negativo, hablaba del burnout, pero también la ansiedad o la depresión, entre muchos otros. Esto es algo común. Ahora, en términos de exposición psicosocial, pues hay también estresores, decía, que en la literatura se ha dicho, pues que son comunes en situaciones de epidemias. La OIT, pues por ahí ya publicó un documento en donde pues señala que entre los estresores más comunes que hay en situaciones de epidemias, profesionales de la salud, pues son estos: el temor a infectarse y a contagiar a familiares o compañeros, entre los de mayor rating, la falta de equipo de protección personal, obviamente, los incrementos significativos de carga de trabajo y jornadas, y subrayo la palabra incrementos, porque digo, señalo desde antes, cargas y jornadas era común, pero con situaciones de epidemia se incrementan. De tal manera que van a encontrar de veras el día de hoy personas que incluso no duermen, ¿no? Médicos o enfermeras, que su jornada laboral es tan grande que ya sus hábitos de sueño están severamente dañados. Estamos hablando de gente que tiene 20 horas de jornada de trabajo seguidas, algo que es enteramente deshumanizante. Eso está ocurriendo y quiero también dejarlo muy claro, porque esto es relevante para el tema de intervención que voy a hablar más adelante. También habla la OIT que hay frecuentemente muchos problemas organizacionales, ¿no? En el contexto para implementar medidas de salud y seguridad en el trabajo. Se sabe que en situaciones de epidemia, pues es clave adoptar muchas medidas, pero hay al mismo tiempo muchos impedimentos, muchos obstáculos para implementar estas medidas, lo que a su vez se convierte en un estresor para estos profesionales. Algo también muy importante es que hay aumento de violencia y de acoso físico y psicológico en estas situaciones de epidemia, y sin dejar de señalar temas más específicos como el estigma social y la discriminación. En México, por ejemplo, fue, creo, de los primeros países que empezó a documentar que los profesionales de la salud eran agredidos en la calle o en el transporte público, ¿no? Desde no solo la discriminación, sino ya agresiones directas como vaciarles cloro o incluso golpear a gente que iba vestida con uniformes de personal sanitario. Es así la cruda realidad que, bueno, ya desde antes también la OIT ha estado dibujando como estresores comunes. Ahora, la situación que se ha dibujado en tan corto tiempo, afortunadamente la literatura científica ahorita en temas de COVID está disponible abiertamente, muchos de ustedes lo sabrán, no hay que pagar para tener acceso a los artículos, es un esfuerzo la comunidad científica y de las editoriales muy positivo. Y bueno, pues ha estado, quizás el tema de COVID-19 o de SARS-CoV-2 ha generado una cantidad de información impresionante en tan poco tiempo, y gracias creo también a esta, pues a esta oportunidad de compartir información, pues ya hay en breve tiempo pues información suficiente para poder darnos una idea de la magnitud del tema de riesgos psicosociales en profesionales de la salud. Solo por decirles algunos datos, ya se habla que el 20% de enfermos de COVID en Europa son profesionales de la salud. Es una cifra que sí es diferente entre países, ¿eh? Esto varía entre el 5 y hay datos de hasta el 30% de profesionales de la salud que
están entre las cifras de los enfermos, y es obvio al estar ellos expuestos en primera línea. Otro dato muy interesante es que pues ya casi el 50% de los profesionales de la salud declara necesitar apoyo psicológico. Esto para mí es muy relevante, les voy a decir, y esta cifra coincide con otros estudios en otras latitudes, pero para mí es relevante porque normalmente en estudios previos que habíamos nosotros estado realizando es muy evidente que hay también un estigma entre los médicos para reconocer alguna sintomatología que se relacione a temas de salud mental. Es decir, normalmente hay deseabilidad social que los médicos, mientras contestan las encuestas, pues tiene presencia en términos de aminorar, ¿no?, cualquier sintomatología de salud mental que los haga verse vulnerables. Pero ya cuando los estudios actuales están ofreciendo estadísticas como esta, que el 47% dice que sí necesita apoyo psicológico, pues eso está derribando incluso esa barrera o ese estigma que los médicos han temido de mostrar su vulnerabilidad. Entonces, esto está más grave de lo que pudiera uno imaginarse. Y claro, en términos de sintomatología, hay un estudio muy citado ahora, pues es prácticamente un clásico de Lai y colaboradores. Es un estudio en personal de salud en China y pues habla de hasta 72% de médicos que presentan síntomas de estrés negativo. En contexto más latinoamericano, por ejemplo, algunos estudios en nuestro contexto hablan que 7% ha sido víctima de violencia en la vía pública, cosa que se agranda, aquí quiero comentar, cuando incluimos violencia por familiares de pacientes, esto se incrementa al 30%. Y específicamente algunos estudios, por ejemplo, en nuestro estado encontraron que el 40% de profesionales de la salud declara que se ha ausentado por enfermedades relacionadas al estrés. O sea, sí hay un impacto también en el ausentismo, lo que agrava muchísimo más la situación porque, claro, hablábamos ya de las cargas y las jornadas, pero entre más profesionales de la salud falten a sus labores, pues obviamente el tema se complica para quienes se quedan, porque la atención, lejos de disminuir, pues como ustedes saben, ha estado creciendo. De hecho, una cifra bastante similar, el 35% en este estudio, ha pensado renunciar a su trabajo durante la contingencia. O sea, la situación de demandas emocionales la que enfrentan es de tal magnitud que han estado pensando en renunciar. Y noten que no es una cifra menor el 35% que esté considerando esto. Y hablo de gente que incluso ya tiene muchos años en esta profesión, gente que su profesión, perdón, su profesión pues la quiere mucho y tiene estabilidad, había estado teniendo estabilidad. Entonces, bueno, es un poco el reflejo de la situación como está en este momento. Ahora, en términos de la huella de la pandemia, la huella en la salud, Zheng, un investigador, ha estado hablando de diferentes momentos que la pandemia tiene, ¿no? Y lo que vamos a estar viviendo a lo largo de la historia, digamos, de esta pandemia, la historia natural de la pandemia, diría yo. Pero algo muy interesante que dice Zheng y otros expertos coinciden es que la ola más fuerte de todas es la cuarta y que habla de la ola de la salud mental. No hay ahorita mucho en términos de la salud biológica, es decir, de la atención biológica, luego va a seguir la atención de problemas de salud que no son COVID, etcétera, etcétera. Pero el tema de la salud mental, tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud y la sociedad en general, es la más fuerte de todas. Y bueno, pues sí, la OMS, ya les decía, y otros han estado diciendo que se viene, pero creo que tampoco estamos
listos para esto. Hablo de una etapa en la que ahora los que van a estar en la primera línea de atención ya no van a ser solo enfermeras y médicos, van a ser psiquiatras, van a ser psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que deben de estar listos para esto que apenas comienza. Hoy en día, digo, acabo de dar una presentación a un grupo grande de una brigada grande de atención a la salud mental en la Secretaría de Salud en México y pues hablaban que están rebasados. Pero yo les decía que lo más preocupante de todo eso es que esto en términos de salud mental apenas comienza. Y si ahorita ya se sienten rebasados, pues la carrera todavía es larga. ¿Y qué va a pasar cuando igual ya la capacidad de respuesta disminuya para este tema? Como ahora está sucediendo también para médicos y enfermeras que después de meses ya se están declarando agotados o agobiados para seguir. Y bueno, en todo este contexto, el tema de burnout que ponía yo en el título de la presentación, pues qué importancia tiene. Eh, para ello me voy a remontar a recordarles pues el modelo básico de estrés, ¿no? El padre del tema del estrés, que es Selye, desde 1956, pues nos hablaba de una propuesta teórica que le llamó el síndrome de adaptación general. Y hoy por hoy, aunque es un modelo ya muy antiguo, pues no varía en términos de la lógica del comportamiento del fenómeno del estrés en general, que tiene 3 etapas, ¿no? Hay una primera etapa de alarma, hablaba él, una segunda etapa de resistencia y una tercera etapa de agotamiento. Un poco en relación a lo que les venía diciendo antes, noten que la pandemia en términos de tiempo tiene una lógica, y es que en esa lógica hay demandas que provocaron una primera respuesta de alarma. Yo diría que ya estamos en una etapa de resistencia, pero si las demandas siguen a lo largo del tiempo, pues la resistencia por lógica va a disminuir. Y la capacidad de adaptación de los profesionales de la salud, pues están en la misma lógica, es decir, no hay la excepción en este caso, y pues entraría en una etapa de agotamiento, no solo físico, sino también psicoemocional. Esto es relevante también si lo consideramos entre los niveles de prevención de salud pública, es decir, si nosotros ya sabemos cómo está el fenómeno de la respuesta de estrés y la lógica de la salud mental ligado a ello, pues en un modelo de prevención a la salud mental, si lo alineamos, pues hay una lógica básica como esta que ustedes ven en la imagen, ¿no? Que pues el verde sería la etapa de homeostasis, cuando pues la gente tenía una adaptación saludable. El semáforo en luz amarilla sería cuando ya hay alguna sintomatología de estrés negativo. La luz naranja es cuando ya pues hay sintomatología con cierto margen de cronicidad, como el burnout. Y ya el rojo es cuando ya hay un trastorno clínico mental que, pues dentro de los criterios del CIE-10, o bueno, ahora el CIE-11 o el DSM-5, son claramente identificables. Entonces, la diferencia de estos trastornos clínicos del burnout, del estrés, pues es también su reversibilidad. Por eso es muy importante identificar a lo largo del proceso del estrés en qué situación se encuentran las personas para poder tener una medida apropiada a su situación. Y en este sentido, el burnout pues, es relevante porque el burnout como tal no es una enfermedad. Muchos, bueno, pues estuvieron haciendo mucha difusión en redes sociales a partir de su inclusión en la OMS en el cuadro, bueno, más bien en la publicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11ª, pero hay que aclarar que no lo incluyó la OMS como una enfermedad, no lo incluye como una enfermedad, la incluye pues como una alteración o como un tema que se tiene que averiguar, pero no como una enfermedad objetivamente identificable. De hecho, en la literatura lo van a encontrar en general, digo, hay muchas definiciones, pero en la lógica es como una alteración temprana
ya de salud mental, me refiero clínicamente, ¿no? Y se entiende como un mediador patógeno entre el estrés y esos trastornos clínicamente más relevantes. O sea, ese agotamiento, digamos que es el puente también para llegar a ciertos trastornos mentales. Hay muchos casos en los que cuando las personas estuvieron expuestas a estresores laborales crónicos negativos, antes hubo burnout de depresión o de ansiedad o de cualquier otro. Tuvieron que haber pasado por ahí. No digo, aunque no aplica en todos los casos, pues mucha investigación dice que en gran parte de los casos este es el camino. Entonces, por eso es relevante ubicar o hacer esta semaforización para una atención más adecuada. Ahora, el burnout como concepto, pues tiene muchas definiciones, ustedes van a encontrar en la literatura, pero quizás la más popular, pues es aquella que Cristina Maslach estuvo acuñando pues desde sus orígenes. Cristina Maslach es una investigadora que vino a, pues yo diría, a darle seriedad al concepto, porque hasta antes era un concepto que, si bien es cierto, ya varios se habían publicado por ahí, pues se entendía más como un tema de superación personal, ¿no? Así como de librería, de superación personal, pero Maslach le da un tono más científico al tema, no solo tratando de dar una definición o un concepto más serio, sino operacionalizando también este concepto con base en estudios empíricos, o sea, estudios científicos que lograban demostrar la dimensionalidad de este concepto y su vinculación con otros trastornos a la salud, objetiva y científicamente. Estos estudios empíricos pues, le dieron esa seriedad y por eso creo que el día de hoy ella es una de las investigadoras más reconocidas en este tema. Ella lo define como un síndrome psicológico que implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Y como síndrome, pues ella habla de 3 síntomas, ¿no? Un agotamiento extenuante, un sentimiento de indiferencia o desapego por el trabajo o hacia las personas que se les otorga el servicio, también por eso se le llama despersonalización. Y por último, una sensación de ineficacia y falta de logros, o sea que la persona siente que ya no puede dar más de sí mismo o se siente poco capaz de responder ante las demandas de ese entorno. Sin embargo, a pesar de esta definición tridimensional, pues ya estudios más recientes y aproximaciones teóricas más recientes se han estado apuntando que al parecer 2 síntomas son los más dominantes, que es este agotamiento o desgaste psicológico muy extenuante, por un lado, y por otro, pues este sentimiento de indiferencia, de desapego, tanto por a las personas que se les da servicio o puede ser al trabajo en general, ¿no? Esta frustración, pues, digamos, falta de involucramiento también con el trabajo. Entonces, bueno, estos 2 han sido claves y pues no hay que perderlos de vista porque en términos de tamizaje también pueden ser los más relevantes. Ahora les voy a decir que también, esto un poco hablando del tema teórico, pero en términos metodológicos, yo creo que también es necesario una apropiada perspectiva. Lamentablemente hay hoy por hoy un intenso debate, y digo lamentablemente porque creo que tiene que ver con una mala comprensión también del fenómeno y por falta de evidencia científica de buena calidad. Algo que ustedes van a encontrar desafortunadamente es pues una calidad de la investigación del tema de burnout muy limitado, sobre todo en contextos de países no desarrollados, que sería también el contexto latinoamericano, ¿no? Claro, hay investigación de muy buena calidad, pero la gran masa de investigación pues tiene poca calidad, ¿no? Y tengo demasiadas anécdotas que yo les podía contar al respecto. Yo fui editor de la única revista de burnout a nivel internacional
reconocida o respaldada por Springer, una de las editoriales más reconocidas, pero la revista lamentablemente pues se descontinuó y entre otras cosas porque la gran masa de investigaciones que recibíamos pues era de muy pobre calidad. Entonces, esa es la realidad. Y bueno, para ello basta un botón. Aquí les muestro una investigación en México, es una revisión sistemática, pero no solo en México, ya hay también publicaciones de esto en Colombia, en Perú, en Chile, acaba de salir, creo por ahí una en Venezuela también. Hay algo que coincide en todas estas investigaciones, que la calidad es pobre. Entonces, bueno, por eso ha habido también mucho debate y esto ha dado origen a que investigadores como Schoenfeld, quienes ven ustedes aquí en pantalla y otros, pues que han estado diciendo que el burnout no existe y que el burnout no es otra cosa que un síntoma de depresión, lo que puede sonar coherente, pero teóricamente poco sustentado. El debate hasta la fecha existe. Los invito a ver algunas publicaciones, cartas editoriales que entre varios investigadores, entre ellos me incluyo, hemos tenido respecto al tema. Pero yo creo que, o al menos estoy del grupo de investigadores que piensa que el burnout sí es algo diferente a la depresión y que hay bastante evidencia empírica al respecto. Yo de todas maneras creo también que sigue habiendo áreas de oportunidad teóricas que podemos mejorar, pero ya hay algunas adelantos al respecto. También les sugiero esta entrevista con Cristina Maslach a propósito de una visita que hizo a nuestro país y que también a México y que también hizo en Perú. Tuve oportunidad de charlar varias veces con ella, pero entre las más interesantes charlas que tuve, pues obviamente tuvieron que ver con temas teóricos y que pude publicar. Pero miren, entre ellos hay cosas como esta. Yo le preguntaba que qué sucedía con la parte epistemológica del burnout. Eh, ¿Qué teoría puede respaldarla? Pues su respuesta fue que no cree que hay alguna y hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Que es un campo fértil todavía. Bueno, Cristina Maslach no solo es esto es como un tip de cultura general que les paso, pero platicando con ella, un dato muy importante o interesante que me pareció y que quiero compartirles es que resulta ser que ella fue también vicerrectora de la Universidad de Berkeley, o sea, políticamente ella en la universidad tuvo una posición relevante, pero otra cosa también, ya como a lo mejor un poco fuera del tema, pero insisto, anécdota que quiero comentarles y que me enteré a lo largo de las pláticas con ella, es que resulta ser que ella es esposa de Philip Zimbardo. A lo mejor muchos de ustedes también no lo identifican, sobre todo si no son psicólogos, pero fue presidente de la APA, un psicólogo muy popular en Estados Unidos porque también él hizo en los años 70 muchos programas de difusión sobre estudios de psicología. Fue muy famoso y quizás por el tema al que más lo conocen fue por sus experimentos de maldad, el famoso experimento Stanford, en donde algunos estudiantes utilizó para una investigación en la que quería demostrar el uso de la autoridad y pues entre sus estudiantes dio el rol de carceleros a unos y de convictos a otros, pues aunque eran roles sociales fingidos, recreó toda una parte, en una parte de la universidad, una infraestructura como si fuera una cárcel. Y sucedieron cosas muy polémicas que hasta el día de hoy en tema de ética siguen siendo citados, porque ese experimento produjo afectaciones en la salud mental de los estudiantes que participaron en ese estudio hasta la fecha, o sea, 40, 50 años después, hubo todavía algunos efectos psicológicos que reportan estos estudiantes participantes en ese estudio. Tan famoso se hizo que hay una película que se llama El experimento de Stanford. De hecho, hay varias películas. Bueno, pues él narra, y de hecho en algunos videos en YouTube encontrarán, él narra que una de las
cosas que él estaba viviendo era un sentimiento de omnipotencia, es decir, que estaba viendo agresiones que los estudiantes en rol de carceleros estaban teniendo sobre el rol de los presos, pero las agresiones eran de tal magnitud que él las estaba viendo, pero no detenía el experimento. Él decía, él hablaba como ese sentimiento de omnipotencia. Hasta que llega un estudiante, vio las escenas y le dijo, doctor Zimbardo, si no detiene este estudio, yo salgo de su equipo de investigación y en este momento voy a la policía y lo voy a denunciar por estos hechos que usted está siendo también cómplice. Y resulta ser que esa chica después se convirtió en su esposa, de ser su estudiante se convirtió en su esposa, y esa chica es Cristina Maslach, que hasta el día de hoy es esposa de Philip Zimbardo. Bueno, es un poco ahí como cultura general para que sepan también sus contribuciones informales también de ellas. Bueno, el tema de burnout pues tiene su seriedad en distintos ámbitos. Ya hay muchas investigaciones que demuestran, tanto en México como en países latinoamericanos, ahí les dejé la foto de un libro que publicamos en el que pues ya hay bastante evidencia de buena calidad también que demuestra pues que el burnout se relaciona no solo con reportes subjetivos de salud, sino también con variables objetivas como la producción de citocinas, sistema inmunológico o el desempeño cognitivo y los errores de los médicos. Vean, esto es relevante, sobre todo en situaciones como las de hoy, ¿no? ¿Cuánto de la decisión de un paciente tiene que ver con su estado de agotamiento? Ya se ha demostrado incluso que las enfermeras que tienen puntajes de burnout más altos, el promedio de días de cama de recuperación de sus pacientes es mayor que las enfermeras que no tienen burnout, por ejemplo. Lo que no solo se traduce obviamente en calidad de vida de los pacientes y de ellas como enfermeras, sino también en costos de los hospitales y muchos efectos indirectos. También el burnout se ha relacionado obviamente al ausentismo, distintos problemas del sistema musculoesquelético, digestivo, respiratorio, y ya incluso con indicadores, decía, muy objetivos en biomarcadores como el cortisol, colesterol y salud cardiovascular en general. Y claro, aunque hay coexistencia del cansancio emocional con el hastío que se ha demostrado en estudios cualitativos, eso confirma lo que puede ser un síndrome, en este caso el burnout, y por lo tanto su lógica teórica. Miren, hay una lógica teórica que también ha avanzado y que puede, digamos, dar un mapa muchísimo más claro del burnout, cómo está integrado en relación a otros efectos psicológicos. Y quizás entre estos avances sea pues algo que se viene armando desde los estudios de Russell sobre su modelo de bienestar psicológico que luego retoma Ward y por último Baker y Orlemans en términos de el bienestar psicológico que se combina o digamos que se produce solo por la combinación de dos grandes ejes. Un eje de activación o de energía y otro eje que es el placer o la agradabilidad de la situación, ¿no? Para poder dibujar un estado afectivo. Entonces, por ejemplo, se encuentra que cuando la energía o la activación de la persona es alta, pero está en una situación desagradable o no placentera, pues ahí es donde se presenta el estrés negativo. Cuando está en este mismo nivel de energía alto, pero es, digamos, algo displacentero o agradable, perdón, no desagradable, sino más bien un estímulo placentero o agradable, pues se da esto que se conoce como el engagement laboral o el entusiasmo. Y vean hacia abajo, el burnout se encontraría en un nivel en donde hay baja activación o baja energía, pero hay un sentimiento, un afecto desagradable o no placentero. Entonces, bueno, estos avances teóricos nos ayudan a entender dónde está el burnout en relación a otros efectos psicológicos que pueden ser negativos o pueden ser positivos. Creo que este es de los avances, yo diría, teóricos más relevantes para entender que hay más efectos psicológicos que se pueden ubicar de manera simultánea y que no solo
son negativos, también puede haber positivos. Ok, voy a hablarles ahora de los hallazgos preliminares que tenemos en nuestro estudio que estamos levantando hoy en día. Esto es en población mexicana con investigadores de distintas universidades, que aquí pueden ver los nombres de mis colegas, no solo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde yo trabajo actualmente, sino también de la UNAM o del CIES, entre otros. Hemos recopilado información de 296 trabajadores de la salud en general, de distintos estados. Y bueno, hay varias cosas que exploramos. De manera muy resumida les voy a platicar lo que hasta ahorita es lo preliminar y más importante. Les hemos preguntado cosas como, ¿qué es lo que más les estresa en esta pandemia? Y bueno, así un análisis muy rápido en esta nube de palabras que lo hice para que ustedes puedan ver en esta presentación. Pues creo que lo que más destaca es el miedo, el temor, obviamente haciendo referencia al contagio, ¿no? A la enfermedad de COVID. Y algo muy importante es que parece ser que tienen no solo miedo al contagio propio, sino el miedo más grande es el miedo de contagio a la familia, ¿no? Ya sea que los contagian ellos mismos como personal de salud o que la familia se contagie de otro lugar. Entonces, resalta, ustedes claramente pueden ver el miedo, el temor al contagio. También por ahí resalta el estrés, la ansiedad. Y cuando resalta la palabra falta, pues hablan de falta de equipo, obviamente, de protección personal. También por ahí aparecen temas que tienen que ver con el contagio a los compañeros y de malestar en general. Pero también les preguntamos, oiga, ¿y qué recursos o apoyos cuenta usted para enfrentar esta pandemia? Y bueno, pues algunos hablan de equipo de protección como un apoyo, obviamente el apoyo social de los compañeros y de la familia, pero muy interesante por ahí algunos, está la palabra ninguno, ningún apoyo. Pues que esos serían focos rojos muy importantes. Otros resultados muy destacados que en este análisis preliminar les puedo mostrar es que el 27.4% presenta síntomas de ansiedad más de la mitad de los días o todos los días. Digo un poco tomando como punto de corte la escala de frecuencia, pues esto es un porcentaje que no pareciera importante en relación a otros estudios que están habiendo durante la pandemia, pero yo diría que de los estudios latinoamericanos este es un porcentaje mucho más alto de lo que los estudios habían estado diciendo. También en el caso de la depresión, 16.9%. En el caso del estrés, vean, ya se dispara, 44.1%. Y en el caso de burnout, 47.6%. Esto también me deja ver en la lógica del semáforo que antes les platiqué, pues que claro, ahorita la gente está en etapa de estrés y burnout y no todos han llegado a la ansiedad y la depresión, pero lo que va a pasar en el tiempo es que quizás el estrés y burnout disminuye y la mayoría ya va a pasar más al cuadro de ansiedad, depresión o estrés postraumático, entre otros. Otro dato muy interesante es que, fíjense, el 25% nos contestó que sí padecen una enfermedad crónica. Esto también a mí me pareció grave porque se supone que los grupos vulnerables, es decir, aquellos que padecen una enfermedad crónica, son los que se deben de cuidar más, pero resulta ser que muchos de ellos están en esta primera línea. Y obviamente quien tiene, de los profesionales de la salud que tienen una enfermedad crónica, puntuaron más alto en estrés, en burnout y en depresión que quienes no tenían una enfermedad crónica. El 13.9% presentó síntomas o han sido diagnosticados con COVID-19, aunque claro, a la hora que contestaron la encuesta ya se habían recuperado de la enfermedad, pero en definitiva ellos puntuaron también más alto en burnout, ansiedad y depresión que quienes no tenían síntomas o quienes no habían sido diagnosticados. Este dato también fue revelador, el 54.4% revelaron que habían perdido un compañero cercano o un familiar por COVID-19, o sea, más de la mitad, y obviamente ellos también tenían puntajes más altos de estrés, burnout, ansiedad y depresión que quienes no habían perdido a nadie.
Comparando un poco el declive en su salud física antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Les pedimos que puntuaran su salud física. Obviamente hay un declive significativo, ¿no? Desde una salud que marcaban en promedio como buena a aceptable. Y esto, vean, es la misma pregunta que se hicieron en el estudio chino, que si les gustaría recibir apoyo psicológico, el 48%, el chino creo que era 47% da un definitivamente sí, que en personal latinoamericano no había yo visto algo así. Pero también algo también importante es que el 30% dice no lo sé, o sea, no está seguro. Lo que digo, en consideración de los no, solo el 22%, pues sí es una cifra bastante reveladora. Igual en un ejercicio de relación entre las variables, muy preliminar, pero pues que confirma varias cosas que podemos hipotetizar. Obviamente quienes tienen puntajes altos de estrés y de burnout también tienen más puntajes altos de depresión y de ansiedad. Pero entre las variables que están relacionadas es que obviamente entre mayor es el número de pacientes COVID que atienden, también es más alto el burnout y la ansiedad. O entre el más alto es el número de semanas que llevan atendiendo a pacientes COVID, pues también el burnout y la ansiedad es mayor. Ojo, porque esto significa que el estrés es acumulativo en ellos. O sea, hay un estrés residual que se va acumulando a lo largo de las semanas y que yo les decía demuestra la teoría de la cuarta ola. O sea, es una bomba de tiempo. El desgaste que están teniendo es acumulativo. También en términos de percepción de riesgo, pues obviamente el temor de contagio, la probabilidad, la estimación que ellos hacen de la probabilidad de contagio o la probabilidad de que se pongan graves si se contagian, pues son percepciones que se ligan a todos los indicadores de salud mental, ¿no? Es el miedo y la percepción de riesgo los está también acabando. Y claro, la percepción de riesgo en este caso, pues puede ser diferencial de acuerdo a la exposición objetiva real, eso me queda claro. Pero lo que sucede es que la situación objetiva o esta situación real de la que hablo de veras es deplorable en muchos hospitales en este momento. Debo aclarar que el personal que estamos nosotros investigando no solo es personal médico, también incluimos enfermeras, incluso también operadores de ambulancia, personal de limpieza, incluso algún personal administrativo, todos ellos en hospitales COVID. Eso sí, todos tienen interacción. Algo también que vale la pena destacar, que parece que sí es necesaria una perspectiva de género en esto, porque no solo sabemos que los trabajadores de salud en la mayoría de los países latinos, pues es mayoritariamente femenino, eh, sino que también los estudios actuales están reconociendo que las enfermeras son las que están en la primera línea de acción sobre los médicos o cualquier otra profesión, y obviamente la profesión de enfermería está dominada por mujeres, aunque no son únicamente mujeres, la mayoría son mujeres. Y la doble jornada y el desequilibrio trabajo-familia se ha documentado siempre más en el caso de mujeres, pero sobre todo también en esta pandemia. La tasa de ansiedad y otros problemas de salud mental también siempre ha sido más alta en mujeres y obviamente también en trabajadores de salud mujeres. En el estudio que nosotros estamos haciendo hasta ahorita, el 74% son mujeres y obviamente también ellas están puntuando más alto en problemas de estrés negativo, ansiedad y depresión. Entonces, a todas luces, parece necesario una perspectiva de género y considerarlo como un grupo vulnerable. Bueno, nosotros hemos estado ofreciendo distintos apoyos para este personal de salud. Hay programas que hemos estado nosotros elaborando en nuestro centro de investigación para dar atención directa a salud mental. Pero la verdad es que debo decirles que tenemos esta sensación, obviamente, que no es suficiente. Obviamente la lógica de nuestro servicio es de atención de prevención a nivel de prevención terciaria, ¿no? Es decir, está acudiendo con nosotros
personas que ya se encuentran en una situación pues grave en términos de su salud mental con sintomatología severa. Pero pues digamos que ya estamos hasta esta tercera etapa de prevención, pero creemos que la gran área de oportunidad viene desde antes, es decir, prevención secundaria y primaria se está haciendo poco. Y a mí me queda claro que es por la situación emergente de la pandemia que a todos nos rebasó. Pero bueno, ciertamente a diferencia de lo que pasaba en Asia y en Europa, pues en esas semanas que tuvimos de diferencia, pues no se hizo nada. Igual hablando de salud mental, en lo que viene, yo me pregunto qué se está haciendo desde el punto de vista de prepararnos. Sé que los gobiernos están haciendo cosas, pero la mayoría de los esfuerzos se centran en estos modelos de atención terciaria. Ahorita voy a profundizar en este tema. Para hablar de prevención de burnout y de salud mental en general, pues ya hay distintas clasificaciones, ¿no? Yo a partir de esas clasificaciones hablaría de 4 grandes, que es un nivel de intervención individual, un nivel de intervención grupal o de apoyo colectivo, uno institucional u organizacional, y el más grande para mí en términos de cobertura, pues es el social, ecológico o legal, ¿no? Ahorita los esfuerzos que les decía que hemos venido haciendo, la mayoría pues están en el individual, ¿no? Es decir, recibimos a la persona a través de una conexión virtual o con suerte atención personal en un consultorio dentro de los hospitales, y ahí es donde se está concentrando la gran mayoría de atención a nivel preventivo. Pero pues sí hay marcos legales en los que hay que echar mano. En el caso de México, Colombia, y Chile, quizás hay ya oportunidad de pues, echar mano de marcos. En el caso de México, que está la norma oficial mexicana 035, pues ya se ha venido reglamentando el tema de los factores de riesgo psicosocial y todos los centros de trabajo tienen que identificar factores y tienen que adoptar medidas. Ahora, aquí lo lamentable es que pues, nuestra norma es bastante reciente. Les voy a decir que a partir de octubre próximo, ya todos los centros de trabajo tienen que mostrar evidencias de eso, pero pues es tan reciente que no ha dado tiempo a que todo el mundo lo haga, y eso incluye los centros de salud, ¿no? Los centros hospitalarios. Pero yo creo que no sería nada nuevo que como trabajadores de la salud, pues los hospitales, las autoridades implementaran estos factores de riesgo que ya la normativa autorizó desde antes. Y en países en donde no hay esta normativa, pues urge y de manera muy puntual pensar en una política de prevención dirigida exclusivamente a personal de salud parece prioritaria, parece necesaria. Y bueno, ya mucho en el tema de psicología de salud ocupacional, ya mucho se ha dicho sobre la importancia de distintos niveles de prevención, no solo por el nivel terciario, que sería el nivel de intervención, digamos, a nivel terciario a primario, que el nivel terciario pues es más como reactivo curativo, que es lo que hemos venido haciendo, sino porque la prevención primaria pues nos ahorraría muchos problemas. Se sabe y es un modelo que viene de la salud pública, pero es que este nivel de prevención primaria requiere el compromiso de autoridades y de instituciones. Son políticas que a nivel de gobierno, a nivel institucional deben ser implementadas, y eso es lo más, digamos, en términos de reto, de atención, es lo que más falta hace en este momento. Noten que, por ejemplo, a nivel de prevención primaria, que es más proactiva, pues justo es donde más las instituciones o los gobiernos tienen que intervenir más, porque aquí hablamos de la fuente de los estresores, la fuente del problema. Y desafortunadamente los esfuerzos se dirigen a esta prevención terciaria, es decir, en una lógica de, pues esa es la exposición porque no hay de otra, y hay que ayudar a las personas a que sean más resilientes, ¿no? Les hablaba de la importancia de considerar, por ejemplo, que hay muchos profesionales de salud que están teniendo 20 horas de jornada de trabajo continuo. ¿Cómo puede ser posible que a personas que tienen 20 horas de trabajo continuo me hablen y me inviten a darles una charla de meditación, o me dicen una charla
psicológica o de mindfulness para que les pueda ayudar, pero no están dispuestos a implementar una política en donde se respeten sus jornadas laborales. Pues, por ejemplo, eso es una lógica que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Un tema también de cultura de los tomadores de decisiones respecto a estos temas. Entonces, si bien es cierto es que es muy importante una atención psicológica individual o puede ser muy útil un programa de meditación, eso no va a resolver problemas de fondo como jornadas laborales grandes que deben de venir desde prevención primaria, porque de veras hay muchos casos en donde los estilos de vida de los médicos y las enfermeras personales de salud están siendo severamente afectados por prácticas que desde la institución se están permitiendo y pues no se hace nada siquiera por algo tan humano como que la gente descanse. Obviamente la intervención organizacional implica políticas que entiendan que hay factores de riesgo negativo y positivo. Este es un modelo de procesos psicosociales que hemos desarrollado nosotros, que nos ha sido muy útil para también no descartar que hay fenómenos positivos, los cuales en relación a los de riesgo, los negativos, pues tienen que estar en equilibrio. Y ese equilibrio es el que va determinando pues efectos psicológicos primarios, que también puede haber efectos psicológicos positivos. Aquí el reto es mantener ese equilibrio para no permitir que se vaya a lo negativo, a la enfermedad. Y lo podemos detectar a nivel desde los efectos psicológicos en prevención secundaria, ¿no? Bueno, las terapias grupales también son pues muy útiles en temas de salud mental. Ustedes lo saben, en temas de adicciones han sido muy populares, implementados con gran éxito. Pero ahorita para efectos de su implementación en salud mental, en profesionales de salud en COVID, pocos se están utilizando. Yo creo que grupos de reflexión, terapias grupales, estrategias de autoayuda colectiva, hay que implementarlas, urgen y las ha estado recomendando la OPS, pero veo que se ha publicado todavía poco de eso. Y a nivel individual, bueno, hay también muchas estrategias. Yo hablé de la meditación, pero esa es una. Hay, desde el punto de vista psicológico, terapias cognitivo-conductuales dirigidas a el trabajo de pensamientos, creencias, o a nivel de control de las emociones, también hay muchas estrategias, o incluso a nivel fisiológico como la relajación o la retransmisión biológica. No quiero decir que esas no sean importantes, pero creo que por la duración de la pandemia y lo que viene, pues los efectos de estas pueden estar a corto plazo, sobre todo si, insisto, variables como la jornada laboral no se cambian, ¿no? Entonces, estas deberán seguir trabajándose en complemento a otras estrategias de intervención organizacional. Y hablo de los factores que antes mencioné acá, por ejemplo, cómo están el tema de las demandas, la violencia, la falta de reconocimiento, todo eso hay que trabajarlo a la par que las intervenciones individuales. Ya casi para ir cerrando, pues simplemente les platico lo que ahorita en esta pandemia se ha estado publicando en diversas revistas científicas sobre intervenciones, cuáles han sido exitosas, qué se ha estado encontrando. Entonces, una de las que más me llamó la atención fue esta del check-up por líderes, que son como sistemas en línea que han implementado en algunos países. Y en estos sistemas en línea, que básicamente son como apps, en donde la gente, en este caso los trabajadores de la salud, en línea pueden ir viendo cómo está el estatus, por ejemplo, de los materiales, de los equipos. Y hablo no solo de equipos médicos, sino también equipos de protección personal. Ellos van viendo qué hace falta, qué llega, si ya se cubrió las necesidades que tienen para dar tal servicio. Pero algo muy importante, esas apps también incluyeron, por ejemplo, la atención personalizada del jefe, ¿no? El jefe va monitoreando con ellos cómo te sientes, cómo vas, qué necesitas, y este apoyo emocional ha sido muy relevante y combinado con el apoyo de la tecnología. Me parece que son intervenciones muy novedosas que hay que ver que están funcionando en otros contextos para considerarlos en los propios. Otro, este es un análisis de Lozano en Chile, pues obviamente él se va a lo que ya decía yo antes, ¿no? Él dice que pues, las intervenciones básicas
Él empezó por lo básico, es asegurar que descanse el personal de salud, que haya rotación de puestos, que se organicen muy bien los turnos, días libres, el espacio para alimentarse, dormir, porque él está encontrando que ese es un problema. Lo que yo ya les venía diciendo, no puede ser que lo básico, como estas cosas, pues sí, se está padeciendo por la emergencia y el carácter irruptivo que tuvo la pandemia, pero pues hay que trabajar en eso de otra manera. No va a mejorar este asunto. No podemos estar esperanzados a que en el simple paso del tiempo, por ejemplo, aminore el número de personas contagiadas. También hay que proteger la resistencia y mantener la capacidad de adaptación del personal de salud al máximo. También Lee habló de equipos de atención psicológica a distintos niveles de respuesta. Ellos organizaron 4 equipos. Un equipo de respuesta psicológica, que eran los que, por ejemplo, preparaban todos los materiales, equipo, lo que se fuera a necesitar. Ese equipo se dedicaba solo a eso. Otro de soporte técnico, que también ayudaba, no sé, a las conexiones, cuestiones tecnológicas. Otro equipo especializado de salud mental, que eran los que dan terapias, diseñaban también las estrategias de intervención, y otro exclusivo de atención telefónica. Divididas en estos 4 tipos de grupos de atención, ellos les ha ido muy bien y encontraron notables disminuciones en problemas de salud mental en personal de salud. Otro también que vale la pena decirlo, Feses y Cherny encontraron algo que ellos llaman microprácticas. A propósito del mindfulness y pues yo diría la gran difusión y popularidad que ha adquirido en la literatura científica, pues obviamente no iba a estar excluido en esta pandemia, y ellos utilizaron ciertas intervenciones muy breves. A mí me pareció importante por la brevedad que utilizan ellos para la intervención. Ellos decían que el mindfulness es algo que se puede hacer en minutos, ¿no? Mientras que el médico se lava las manos, ¿no? Para como parte ahorita de las medidas sanitarias, pues mientras se están lavando las manos puede hacer un ejercicio de mindfulness. Vamos a hacerlo. Y entonces eso, junto con el saboreo, ¿no? Este savoring, que es como una estrategia de saborear los momentos positivos que a lo largo del día tienen, el hacer un diario de agradecimientos, utilizar la respiración. Todo esto le llama microprácticas porque se pueden hacer en 1 o 2 minutos a lo largo del día. Se encontraron que quienes implementaron todas estas prácticas también tuvieron una disminución significativa en sintomatología de salud mental. Entonces, a mí me pareció relevante, me parece que puede ser útil. Yo no sería lo único que haría, pero sí me parece que si está teniendo utilidad en otros contextos hay que considerarlo. Obviamente ya no quiero repetir o hacer redundante en otras recomendaciones que la OIT, la OMS y la OPS ha estado dando en distintos flyers, en distintos documentos sobre el cuidado de salud mental en personal sanitario. Ustedes lo pueden encontrar en línea, pero no es nada diferente de lo que he platicado ahora, ¿no? Ojalá y haya oportunidad de seguir documentando esto para que también en un aprendizaje colectivo pudiéramos ver qué está funcionando y qué no, y no solo tener como pues, esta lista de tips. A mí no me gusta dar listas de tips para el control del estrés porque no todo funciona en todas las situaciones. Y también es importante seguir documentando qué sí funciona y qué no. Pues bueno, a manera de conclusión, pues a mí me queda claro que los profesionales de la salud son un sector estratégico en toda sociedad. Me queda claro que son un sector vulnerable, no solo por el riesgo biológico que implica, sino el riesgo psicosocial. Hay riesgos, alteraciones a su salud mental, y entonces son necesarias estrategias de prevención permanentes en este grupo que hay que estarlas llevando a cabo ahorita y a los 3 niveles, ¿no? Nivel de prevención terciaria, que es lo que la mayoría hemos estado haciendo, que es darles atención psicológica en línea, pero pues eso solo es un nivel. Aquí irnos al secundario, que es identificar aquellos que no son casos, digamos ya, de atención, pero que están teniendo indicadores de estrés o de burnout iniciales, pues hay que darles también prioridad. Y aunque no tengan sintomatología, que sería la prevención primaria, irnos a los estresores que están enfrentando y buscar
políticas o reglamentos o prácticas para controlar también esos estresores en la medida de lo posible. Y como perspectiva futura, pues yo creo que a propósito del desarrollo tecnológico, como el ejemplo que vimos antes, y la conexión virtual, yo creo que hay mucho que se puede hacer también en términos de intervención aprovechando estos desarrollos. Y pues hay que utilizarlos y también investigar estas intervenciones que puedan ser sencillas, como estas microprácticas que les hablé, que entre más parsimoniosas van a ser más viables. Porque a mí me queda claro, ¿no? Cuando uno habla de intervención, uno quiere tener largas sesiones, horas con los grupos para trabajar, pero dadas las demandas que tiene este sector, las urgencias, ¿no? La atención que debe de dar a tanta gente, tenemos que buscar, el reto que tenemos es investigar intervenciones que aunque puedan ser breves, pueden tener gran impacto, ¿no? Y creo que eso junto con las estrategias de prevención primaria, creo que se va a poder hacer mucho. Pero bueno, el reto ahí está, un poco la lógica de las charlas, que vieran dónde están los retos para poder seguir avanzando en este tema. Pues les dedico esta presentación a todo el personal de salud en nuestra región en Latinoamérica. Su trabajo está siendo invaluable, saben que son los héroes hoy por hoy y pues no queda más que apoyarlos para que ellos puedan continuar en su noble labor. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Permítame un segundito para la cámara. Sí, voy a cerrar aquí. Excelente presentación, doctor Arturo. Muchísimas gracias. De verdad que una información bien actualizada, completa, una información que definitivamente ha venido a nutrir a todos estos profesionales que se encuentran hoy aquí en sala y pues los que nos están observando y los que van a escuchar posteriormente en nuestras grabaciones, en nuestro canal. Y bueno, vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Ya tenemos algunas por aquí en el chat para nuestro orador. Por supuesto, entre muchas felicitaciones, muchas opiniones pues, positivas de este evento. Comenzamos con la señora Ben. Por ahí vi una que dice, Gordis, te amo. Espero que, no, que sea para mí, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Okay. Ay, Dios. Yo puedo, Arturo, yo puedo comentar acerca de ese comentario al final, ¿ok? Empecemos con las preguntas académicas. Okay. Sí, por aquí comenta la señora Brenda Peralta. Ella se permite sugerir, estudien también otra de las caras del problema. El personal de salud vulnerable que estuvo resguardado en casa, regresar a trabajar se encuentra con mucha discriminación porque estuvo descansando, regresa al trabajo, dice igual de gordo, no sé a qué se refiere, y los que se quedaron trabajando piden que les priven de ciertos derechos, como quitarles periodo vacacional, etcétera. Este personal vulnerable entonces también experimenta ansiedad, depresión, etcétera. Por supuesto. Sí, es que es parte de la misma dinámica, ¿no? O sea, les decía yo, viene la irrupción de la epidemia y noten que los hospitales tienen que hacer cambios sustanciales en pocos días en la forma de organizarse. ¿No? Acá tenemos algo que le llaman hospitales COVID, es decir, solo dedicados a atender a pacientes con COVID-19. Y eso implicó
una rearticulación de todo su sistema de atención, y lo tuvieron que hacer en pocos días. Entonces, claro, toda esa dinámica de cambio organizacional implicó tomar muchas decisiones y cambios que los profesionales o personal de salud en general lo tomó por sorpresa. Hubo gente que a lo mejor se fue a descansar, pero no quería. ¿No? Y entonces empieza a haber envidias, empieza a haber, o sea, noten que, insisto, el tema de los factores psicosociales no está despegado de la lógica de organización del trabajo, ¿no? De cómo se decide, en este caso, la política de atención, pues obviamente generó de seguro mucho estrés para unos, a lo mejor para otros no, pero todos esos cambios van ligados, pero se toman como decisiones administrativas sin considerar lo que psicológicamente va a pasar a los trabajadores. Eso es lo que normalmente pasa. Así es. Por aquí nos comenta el doctor Igor Bello también, el ingeniero Igor Bello. Un gran abrazo, Arturo. Excelente presentación. Tenemos un hecho cierto y notorio: las renuncias masivas del personal de salud en el sector público. ¿Cómo este hecho social puede afectar al personal de salud que queda en primera línea de atención en plena fase de crecimiento exponencial de la pandemia en Venezuela? Ciertamente, me permito comentar un anexo a esta pregunta. Hace poco recibí una nota de voz de una de las coordinadoras del hospital de la ciudad donde vivo, en donde estaba, pues, por supuesto, dentro de sus preocupaciones, atareada, diciendo que estaba sola prácticamente en el servicio. Ella misma tenía que colocar como jefe, como médico, como encargada los tratamientos porque el personal de enfermería había renunciado, entre muchas otras figuras, pues, de las emergencias. Eso también ha venido afectando mucho. ¿Qué nos puede comentar en relación a esto? Claro. Mira, ahorita hay en todo el planeta se está manejando el concepto de héroes al personal de salud. Pero el problema en el uso del concepto de héroes es que se olvida que son seres humanos y que son seres humanos que tienen miedo, que también tienen estrés y que también se contagian y que también pueden morir, ¿no? O sea, a mucha gente se le olvida eso. Y el problema ellos que tienen en asumir este rol de héroes, pues es que es un estresor adicional, ¿no? Es el paradigma de tener la obligación de ser héroe, pues porque estudié esto, pero pues eso los carga muchísimo más. Y a propósito de la pregunta de mi buen hermano Igor, quien mando un abrazo fuerte, es, imaginen, aquí ya tenemos la estadística, el 35% de personal de salud en México dice que ha pensado en renunciar. ¿Qué pasaría si todos ellos toman esa decisión? Porque claro, dicen, es que yo tengo miedo de contagiarme y si me muero, ¿qué va a pasar con mi familia? O sea, no solo porque estoy harto, hay muchos problemas, me peleo con todo el mundo, la cantidad de pacientes que atiendo es impresionante, estoy harto de tener que tomar una decisión sobre la vida de un paciente, todos los días tengo que tomar y no sé si es la mejor decisión, es una responsabilidad muy grande, ya estoy harto de todo esto y a lo mejor corro riesgo de que yo me contagie, me voy. ¿Qué pasaría si ese 35% se va? Noten la magnitud de eso. No solo hay un impacto para los profesionales de la salud que se quedan, que serán menos y que tienen que atender por lo tanto a más gente, sino para la sociedad en general, porque ese 65% que queda no lo haría igual de manera permanente. El desgaste es acumulativo. Mira, aquí en México sí hay una línea de acción que el gobierno tiene al respecto y ha estado reclutando masivamente personal de salud. Eso, por ejemplo, es una política, me parece buena. Está contratando como nunca a profesionales de la salud en hospitales. Implementaron algo que le llaman el bono COVID, que es un bono económico para aquellos que están atendiendo personal de COVID, pues es una recompensa más. Eso me parece, por ejemplo, que son iniciativas que vienen desde la perspectiva institucional que van a tener un buen impacto. Pero no lo están haciendo en todos lados y pues bueno, ahí es donde hay creo que más que hacer porque
Es una bomba de tiempo esto. Así es. Por aquí nos comenta Miguel Alfredo Bayones. A medida que crece la pandemia y se colapsan los hospitales con los contagios del personal de salud, el mismo personal de salud tiene temor de acudir al hospital. ¿Qué sugerencias tiene para estos profesionales? Claro, pues es que el gran reto que hay en toda la población también, no solo en personas de salud, es el tema del miedo, el tema del temor. Aquí, bueno, obviamente ya les hablé yo de distintos niveles de prevención, pero pues el temor tiene obviamente dos, no hay de otra, tiene dos bases, una objetiva y una subjetiva. La objetiva es la exposición como tal al contagio y si eso no se puede evitar, pues ya lo sabemos, de salud ocupacional podemos implementar, pues en este caso, la barrera al riesgo, es decir, asegurar los equipos de protección, de protección personal es vital, no solo para evitar el riesgo biológico como tal, sino noten, también es para la percepción de riesgo. O sea, alguien que tiene su equipo de protección personal asegurado y en buen estado, tiene un impacto también psicológico, o sea, su percepción de riesgo es menor. Entonces, bueno, esa es una primera acción a nivel de exposición objetiva, asegurar la exposición, asegurar que se cumplan los protocolos de contagio. El segundo, pues yo creo que tiene que ver también a enseñar a diferenciar al personal, pues la diferencia de los miedos que vienen de apreciaciones, digamos, no válidas y que simplemente pueden obstaculizar su buen desempeño. Aquí entra, por ejemplo, pues ya saben, toda la información falsa que circula masivamente en redes sociales o los medios de comunicación que no ayudan mucho. No sé, muchas cosas que obviamente tienen un impacto también en el miedo, pero a veces no tienen fundamentos. Entonces, todo lo que ayude a disminuir la percepción de riesgo eh, pues va a ser favorable para poderles ayudar. Estudios como estos que yo les estoy presentando, ellos tienen que saber que la percepción de riesgo aumenta con el hecho de que no se tengan más pacientes que atender. Sobre esa información ellos también toman decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay investigaciones importantes. Bien, excelente, doctor Arturo. Por aquí nos comenta la señora Luz Marina, no, ¿por qué los jefes no se preocupan por la salud mental de los trabajadores? Yo pienso que está válido el comentario, pero creo que hay mucha generalización. Yo conozco ciertamente jefes que se preocupan por la salud de muchas personas, incluso en este momento. Y me consta porque trabajo con empresas. Aquí hay muchos médicos ocupacionales que están preocupados por la salud de los trabajadores y la salud mental en particular. Sin embargo, sí deben haber, como todo, por eso es que valido mucho el comentario también, porque deben haber pues personas que son jefes de ciertas unidades operativas que no toman en cuenta estos. Claro, ese es un tema de capacitación, de liderazgo también. Sí, sí, totalmente. Por aquí nos comenta nuevamente el señor Bayones, se debe hacer evaluación psicológica de gran estrés, en estos tiempos de gran estrés laboral a todo el personal que trabaja en los hospitales. Por supuesto, yo diría que esa pregunta ni se pregunta. No podemos hacer Yo creo ningún tipo de prevención o programa de intervención sin ni siquiera diagnóstico. Eso es indispensable, sí. que por aquí le envían muchos saludos desde Canadá, la señora Margarita María Espinal Hernández. Comenta la doctora Geliena Sánchez. Doctor, los médicos nos enfrentamos a una situación emocionalmente fuerte y la que más temor tenemos es que se enferme un ser querido de la familia. ¿Qué Así es. técnicas de las más efectivas, a su parecer, podemos emplear para mejorar o disminuir la ansiedad? Muy buena la pregunta.
Híjole, sí, es que, ¿saben? Esa pregunta es tema de otra presentación completa. Sí, y pues hay disponibles muchísimas técnicas. Yo diría que cada caso específico pudiera a nivel de intervención individual utilizarse una diferente, pero miren, una combinación de los niveles que yo mostraba en mi diapositiva a nivel individual, que es una de control cognitivo, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual son muy efectivas. Esa se puede acompañar de control emocional y de control emocional son también terapias para aprender a identificar las emociones, para controlarlas. Y el tercer nivel, que es el fisiológico, parece que el mindfulness está siendo muy exitoso, ¿no? El estar en el aquí, Sí, el ahora, etcétera, etcétera. Pero decía, cada una de estas, pues puede ser quizás una presentación completa. Ahí no me atrevería a darle como una receta, ¿no? Porque depende de cada caso, pero sí hay muchas opciones disponibles. Yo le sugiero a la doctora acercarse a un profesional de psicología y ya a su caso le puede dar una medida más funcional, más eficaz. claro. Por aquí nos comenta nuevamente el señor Bayones, cómo combatir la agresividad de parte de algunos familiares de pacientes con COVID-19 en su demanda de atención para sus enfermos. Sí, también ese es otro de los grandes temas, ¿no? Es otro de las exposiciones de los profesionales de la salud permanentes, no solo por COVID, ha sido siempre. Y creo que, bueno, pues aquí puede haber varias técnicas, pero no creo que esto se pueda resolver solo desde la reacción del profesional de la salud. También creo que tiene que ver con la educación de la población. O sea, estas son medidas que quizás los hospitales pueden contribuir, ¿no? Hacer una cultura del trabajo del médico, que los familiares y tanto familiares como pacientes entiendan cuál es el rol de médico, cuál es su función y entiendan en esa lógica, pues se pueda crear una cultura del respeto al trabajo del profesional de la salud. Pero si dan cuenta, sale de las manos del profesional de la salud. Digo, ellos pueden aprender algunas técnicas para sobrellevar a los familiares de pacientes, pero yo creo que es un problema también de cultura de los pacientes o del público en general sobre el trabajo que hace el médico. Y claro, también muchas reacciones son emocionales de una situación de la pérdida de un familiar que no es fácil, ¿no? Todo eso son un conjunto de variables. Acá en México, fíjense, ya tenemos hospitales que tienen departamentos exclusivos que se dedican para dar la noticia a los familiares. O sea, es decir, ya la noticia no lo dan los médicos directamente, ya los médicos informan al departamento de psicología y el departamento de psicología es el que da el informe al paciente cuando ya es obviamente una noticia por fallecimiento. Entonces hay todo un protocolo que se ocupa para dar esa noticia, ¿eh? No es cualquier cosa. Por ahí les puedo pasar información de ese protocolo. Hay un curso en línea, de hecho, es todo un curso para dar informes a los pacientes, a las familiares de pacientes. Pues bueno, ahí también es una línea bastante novedosa que hay. Perfecto. Bueno, para seguir, doctor, quiero darle la palabra. Por aquí me está pidiendo el derecho de palabra a la doctora Salme. Le voy a dar ya por aquí su participación. Hola Arturo. Doctora Acra. Hola, Cran, gusto ¿Cómo verte. estás? Bueno, mira, Bien. gracias, agradecido por tan magistral ponencia y bueno, amigos de muchos años, colegas, nos Así, conocimos, creo que fue en Corea, o no, antes nos conocimos, pero interactuamos, fue en Corea, en el Congreso Mundial de AICO, me acuerdo, sí. Bueno, correcto. haciendo alusión a ese congreso, Arturo, me acuerdo que yo estaba coordinando junto con los demás coordinadores del Comité Científico de Trabajadores de la Salud y tú estabas con los trabajadores el Comité Científico Psicosocial y uniendo ambos comités científicos, pues te hago una pregunta, reflexión, comentario, pues, ¿no? Bueno, sabemos de que
hay una escasez de más de 7 millones de trabajadores de la salud en el mundo y para el 2035 se habla de 13 millones. O sea que ya el riesgo psicosocial mucho antes de COVID era un problema para nosotros los trabajadores de la salud. Entonces, se me hace interesante, basado en ese dato, que cuando le preguntas al médico unos números que tú presentaste sobre la vulnerabilidad del médico o del trabajador de la salud, y le preguntas, ¿necesitas ayuda? Y el 52% respondió que no sabe o no lo necesita. Reflexióname ante esa respuesta, antes de la pregunta, porque esto es un comentario, pregunta. Te tengo otra pregunta. Interesante eso. Sí, fíjate que ahí el dato es que el 48% dijo que sí lo necesita, que sí lo necesita. Para mí, eso fue relevante porque te voy a decir que en los estudios previos que estábamos haciendo, la respuesta mayoritaria, y hablo antes de la pandemia, esa pregunta la hemos hecho antes de la pandemia. La gran mayoría, o sea, te hablo del 90% decía que no. Y ha cambiado ese porcentaje significativamente, creo, porque la situación los ha rebasado. O sea, están rebasados. La situación actual no es usual, pero ojo con el dato, porque no es usual, pero ahora hablamos de una nueva normalidad. O sea, parece ser que acostumbrados ya a vivir con esta pandemia que no solo va a ser a largo plazo, se habla de varios coronavirus que están por ahí, que en algún momento pueden liberarse. La humanidad tiene que aprender a vivir con las pandemias. Entonces, en ese sentido, creo que el grupo, el sector de profesionales de la salud, tiene que tener como competencia en su formación, pues resiliencia. O sea, en sus competencias tiene que haber resiliencia psicológica como entrenamiento en su profesión. Porque ya ellos están dejando ver claramente en gran porcentaje, o sea, la mitad, vamos, el 50%, pues que lo necesita. Y la verdad es que en la cultura de la formación de los médicos o de profesionales de salud en general, no nos enseña, no hay una materia que se llame resiliencia psicológica, pero se necesita, me queda claro. Excelente, excelente. Y me hace pensar un poco acerca del libro que acabamos de colaborar, que yo te hice la analogía de las cajeras de supermercado. Cuando el cliente llega a la caja de supermercado y ve a la cajera como parte del mueble y ni buenos días le dice. Entonces los médicos o los trabajadores de la salud nos vemos como que, ok, a mí también me duele, yo también me muero, yo también me puedo enfermar. Y a la final tú dices y le preguntas a muchos grupos que tengo de colegas, ¿qué sirve un héroe muerto? ¿De qué sirve un héroe muerto? Es una gran pregunta que nos estamos haciendo a nivel global. Entonces, ahí es una pregunta de reflexión a los líderes políticos y administrativos de los diferentes sistemas de salud del mundo, inclusive la OMS, que nuestra vida vale más que un aplauso saliendo de la emergencia. En realidad vale por la vida, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso ya es una reflexión. Y sí te tengo una pregunta puntual y quiero que me aclares, porque tú a la final has sido maestro mío en todos estos temas de riesgos psicosociales. La cuarta ola habla del trauma psicológico, las enfermedades mentales, el tema económico y el burnout. Se me parece mucho a los estrés postraumáticos cuando las personas llegan de las guerras. Así es. Hay reversibilidad. Entonces, háblame un poco sobre eso y a ver qué podemos aprender de ti sobre eso. Así es. Fíjate que, de hecho, el estrés postraumático es tan solo uno de los trastornos que puede venir en esa ola. Es decir, la depresión, la ansiedad o múltiples tipos de ansiedad van a ser comunes. La diferencia del trastorno a veces ya depende de cada persona, ¿no? Su constitución física, su historia, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos trastornos puede ser, pero del que se habla más comúnmente y del que se espera que va a crecer gravemente es el estrés postraumático. Algo que sucede es que, miren, y puede ser un tabú para hablarlo ahora, pero pues imaginen todo lo que implica ahorita la toma de decisiones sobre la vida y muerte de cientos de pacientes que los médicos y las enfermeras están tomando. Todas las cosas que día a día ven. Pues lo que sucede es que la
la misma demanda, la carga de trabajo, pues digamos que puede despersonalizar en alguna medida todo eso que ven para sobrellevar, digamos, están en la etapa de la adrenalina para sobrellevar la carga de trabajo. Pero el cerebro registra y el cerebro guarda. Entonces, una vez que mucha de esta adrenalina puede bajar, ese estrés puede irse consolidando ya en esta sintomatología. Empieza con recuerdos de estas situaciones adversas, eventos que se reconocen como traumáticos, es decir, que dieron una impresión muy fuerte y que pues ya se quedan grabados en la memoria. Y el asunto es que se convierte en estrés postraumático cuando existe una remembranza, es decir, es recurrente, ¿no? El recuerdo de esa experiencia, se sueña y hay esfuerzos mentales por tratar de evitar ese recuerdo, pero ya es parte de los síntomas que, bueno, se consolidan. De hecho, el cuadro clínico del estrés postraumático se puede dar solo después de 3 o 4 meses. O sea, no se puede diagnosticar estrés postraumático aunque haya un evento traumático, por ejemplo, la semana pasada. El estrés postraumático es algo que por su naturaleza ya es crónico y se espera que eso va a pasar. Es decir, va a haber mucho personal de salud que va a empezar a tener esta experiencia o esta sintomatología, ¿no? Va a tener remembranzas de muchas situaciones que están viviendo. Digo, ya hay varios casos que se están disparando por ahí de gente que empezó desde la pandemia, ¿no? Porque ya han pasado meses. Pero en nuestros países que la pandemia llegó después, pues yo diría que estamos en ese pico de crecimiento, pero se va a disparar, ¿eh? El estrés postraumático va a ser de los problemas de salud mental más altos. Gracias, Arturo. César, para que sigas con las preguntas, por favor. Gracias, Arturo. Ok, vamos a leer un par de preguntas más. Ya estamos ya sobre la hora, por el respeto del tiempo de todos. Pero bueno, aquí estamos todos conectados todavía. Muy bien. Por aquí nos pregunta la señora Sarela Paz Rojas. Buenas tardes, doctor Arturo. ¿Cuál es la principal variable a evaluar en los trabajadores en general para poder tener una idea clara de su situación emocional en este contexto, y cuál sería el medio para poder abordar el problema? Pues mira, es que es difícil hablar de una sola variable, ¿no? Dada la naturaleza de los problemas de salud mental, pues yo diría que tamizajes que cubran varias de estas es lo más idóneo. Yo les voy a decir que, por ejemplo, hoy en día nosotros hemos estado recuperando una línea de investigación muy actual en la literatura internacional, que es el tamizaje con ítems únicos. Entonces, ahora, por ejemplo, hay muchos instrumentos de salud mental que con un solo ítem pueden dar una idea de alguna sintomatología de salud mental. Por ejemplo, un ítem de ansiedad, otro ítem de depresión, otro ítem de estrés postraumático, pueden ser muy útiles. Solo hay que verificar en la literatura científica la validez, la confiabilidad, la sensibilidad, la especificidad de esos ítems. Pero sí ya hay, es una literatura muy actual que en algunos años había mucha incredulidad respecto a que un ítem único pudiera medir, pero sí ya hay. Yo preferiría muchos ítems únicos a muchos ítems para medir solo una variable de salud mental. Yo creo que la exploración debe ser variada. Ahora, tomen en cuenta también modelos como el que les mostré de efectos psicológicos, donde se explora el grado de energía de la persona y digamos, la situación de placer o displacer que está viviendo. También con eso se pueden dar una idea. Si hay, por ejemplo, mucha energía y alto displacer, es más estrés, pero si hay poca energía y mucho displacer, parece ser que es más burnout. Busquen, hay varios instrumentos que se pueden utilizar. Perfecto, excelente. El señor Felipe Castro pregunta, ¿se ha hecho algún estudio similar para personal de la salud ocupacional en empresas privadas? En el entendido de que cada trabajador es un paciente potencial, etc.
Claro, Ese es sí. Felipe, disculpa, Felipe Cruz. Saludos, Felipe, gracias por la pregunta. Gracias por participar, amigo. Felipe Cruz. Él habla, él ha sido líder de seguridad y salud de muchas empresas privadas en Venezuela y otros países. Pues entonces, es una pregunta Sí, pertinente. por supuesto. No, Felipe, mira, la verdad no conozco ninguno, pero si ustedes están dispuestos a que armemos una exploración, pues la armamos, porque yo creo que sí es un grupo que obviamente en otro nivel, pero también está teniendo exposición a todos los problemas psicosociales del tema. Hay que hacer la investigación. No conozco hasta hoy alguna. Sí, yo sí quiero quiero responderle a Felipe y a ti también. Nosotros no se ha hecho, la respuesta es no. Sí, tienes razón. Pero ahorita estamos aquí explorando y estamos aplicando para un grant aquí en la universidad donde estoy trabajando para poder estudiar, y mencionaste temprano los trabajadores esenciales, para poder estudiar los riesgos, por supuesto, biológicos, pero estamos incluyendo también, o estoy luchando para incluir, honestamente, el tema psicosocial para trabajadores esenciales de lavanderías, trabajadores esenciales de supermercados, trabajadores esenciales del delivery, del distribución a domicilio y trabajadores esenciales de los warehouses, de los almacenes. Estamos haciendo, pero bueno, eso se está fraguando, pero la respuesta de Arturo es la correcta. O sea, que yo conozca, yo tampoco sé. De hecho, aquí en NYU estamos empezando a fraguar eso, a ver si se puede sacar alguna data interesante. El problema que tenemos con eso es el test and tracing, que es el trazado tanto biológico del COVID, como también el trazado del efecto psicosocial, o sea, cómo lo trazas cuando no hay, cuando estos son industrias que si bien es cierto es privada, por lo menos los gig workers, Uber, Lyft, cómo tú trazas cuando no hay o sea, no están todos dentro de un techo, pues, o sea, todos están por todos lados. Entonces se hace particularmente retante, pues, no, pero no imposible. Entonces estamos buscando la manera cómo fraguar eso y hacerlo realidad. Pero creo que en Latinoamérica, a través del maestro Arturo y con su servidor aquí, si hay alguna empresa privada que quiere, por supuesto, apoyar una iniciativa como esa, yo creo que, Arturo, creo que puedo hablar por ti, estaríamos más que felices para poder hacer un estudio académico al respecto y sacar alguna data para apoyar a la población, pues, que a la final es lo que uno quiere, pues el apoyo para todo este tema del COVID y cualquier pandemia que venga. Correcto. Excelente. Bien, por aquí pregunta el señor José Monroy. Saludos, doctor Arturo, desde Valencia, Venezuela. Excelente presentación. ¿Puede el síndrome de burnout en el personal de salud conllevar a la depresión del sistema inmunológicamente y contribuir a hacer estos más susceptibles a la hora de una exposición durante sus labores? ¿O no existe diferenciación con otras personas que no tienen el mismo nivel de exposición? Sí, por ahí comenté un estudio de la relación entre el burnout y la respuesta inmunológica, ¿no? El decremento en ciertas respuestas, ciertas citocinas, ya está demostrado. Y claro, entre más crónica sea la exposición al tema de burnout, no solo hay alteración clínicamente más severa a nivel mental, sino que se sabe que biológicamente también, claro que aquí el asunto es que depende de cada persona, en algunos pega más en la salud mental, en otros pega más en el sistema cardiovascular, en otros pega más en el sistema inmunológico. Parece que hay ciertas diferencias que todavía no se descubre bien de dónde vienen, pero sí ha habido ya relaciones, aunque débiles, pero sí significativas entre burnout y un decremento en la capacidad de respuesta inmunológica. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar ya con el último comentario. Sí. Tiene por aquí Benítez. Excelente, gratitud por la preocupación de tan delicado tema
de la salud mental, considerando que la ansiedad y la depresión afectan directamente el sistema inmunológico y lo hacen más vulnerable a enfermar por el virus. Juana Benítez, enfermera venezolana desde Chile, es uno de los estudios más importantes desde la psiconeuroendocrino-inmunología. Así es. Pues muy bien, bueno doctor, agradecidos, vamos a cerrar ya nuestro evento, agradecidos por su extraordinaria ponencia, para nosotros ha sido un honor contar con su compañía y bueno, invitarlos a todos a mantenernos conectados todos los jueves en nuestros webinars, recordando que nuestro canal YouTube va a estar disponible esta presentación para que puedan revisarla con más tiempo y con mucha más hagan sus pausas y revisen pues cada uno de los datos que fueron dados en esta conferencia. Muy bien, No pues nos un queda abrazo más. a todos. Les mando un abrazo, les agradezco por la invitación y ahí estamos en contacto. Abrazos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Hermano. Gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz noche para los que, bueno, ya están de noche ya.